Te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos estudiando el Evangelio de Juan capítulo 8. Ahora vamos a estudiar el versículo 31. Pretendía yo en el estudio pasado estudiar todo el capítulo 8, pero me ganó el tiempo. Así que hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 8, del versículo 31 hasta el versículo 59. Y oremos, hermanos, para que el Señor Jesucristo nos hable y nos redarguya con su palabra. Amado Dios, te damos muchísimas gracias. Te bendigo, mi Dios todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres grande e invencible. Te amamos, Dios, y buscamos tu palabra. La escudriñamos, Señor Jesús. La buscamos como a la plata, como al oro. Nos deleitamos en ti, Señor Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy, Dios, nos alimentamos de tu palabra. Alimentamos nuestro espíritu, Señor Jesús, para que estemos fuertes y fortalecidos. Queremos ponernos en sintonía contigo, con tu palabra. Te creemos, Señor Jesús, y te bendecimos. Ahora, danos sabiduría y entendimiento para poderla comprender y llevar a cabo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermano, qué hermoso es estudiar la palabra de Dios. El subtítulo que viene aquí en letras negritas es: la verdad os hará libres. Aquí arribita del versículo 31. La verdad os hará libres. Es una palabra muy usada, quizás, una frase muy usada. La usan presidentes, artistas, intelectuales. Muchos sin saber que el autor es el Señor Jesucristo. Aún la utilizan la utilizan estos señores que se dicen que son ateos, sin Dios. Pero, hermanos, cuando nosotros conocimos la palabra de Dios, en lo especial su servidor, yo fui libre del alcohol, libre de las drogas, libre de la pasada manera de vivir que me heredaron mis padres. Y aquí la escritura nos dice en el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos creen en Jesús? Yo sé que tú ya crees en Jesús. Yo sé que cuando alguien te pregunta que de qué religión eres, tú contestas que eres cristiano. Bueno, eso creo, eso espero que estés haciendo. Que no seas como aquella persona que dice: híjole, es que decir que eres cristiano representa una gran responsabilidad. Yo no digo que soy cristiano, algunas personas así dicen. Yo no digo que soy cristiano porque como no llevo la cristiandad al 100%, pues prefiero andar diciendo que no. Dicho en otras palabras, como prefiero andar en el pecado, como prefiero andar en las fiestas y me gusta bailar, y me gusta beber alcohol, y tal vez me gustan las drogas, y me gusta hablar malas palabras, y escucho música del mundo, pues prefiero decir que no soy cristiano. Prefiero decir que soy creyente de Dios porque si digo así, pues esto no me compromete a nada. Y Jesucristo les está diciendo aquí a los que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y hermanos, aquí tan solo estas palabras me llevaría mucho tiempo hablar acerca de la permanencia en la palabra de Dios. Para ser discípulos, permanecer en la palabra de Dios. No es suficiente con que vayamos a la iglesia solamente el domingo. No es suficiente que nosotros digamos: ay, es que sí hago mi oración por los alimentos. Ay, es que yo sí oro cuando me voy a dormir. Ay, es que sí oro cuando me levanto.
Si nuestras oraciones de 2 minutos o de unos segundos, Señor, muchas gracias porque ya desperté, ya me voy. No, Dios quiere, hermanos, que vayamos mucho más allá. Dice la Escritura, si vosotros permaneciereis en mi palabra, Dios quiere que permanezcamos en su palabra. Muchos mencionan inclusive textos que no vienen en la Biblia, dicen, como la palabra de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Continuamente cuando hablo con las personas dicen esa frase y les digo, no, esto no viene en la Biblia, eso no dice la Escritura, ayúdate que yo te ayudaré. Dios quiere que nosotros permanezcamos. Dios quiere que nosotros nos establezcamos en su palabra. Que cada versículo, hermanos, nos preguntemos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué me estás hablando, Señor? Y una vez que entendamos decir, sí, Señor, heme aquí, yo iré, yo haré lo que tú me pidas, Señor Jesús. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permanecer para ser verdaderamente sus discípulos, un seguidor de Jesús, un aprendiz, no solamente un espectador. Hay mucha gente que va a la iglesia, pero solamente son espectadores. Solamente son creyentes, van el domingo, levantan sus manos, cantan, al otro día se levantan y se olvidan que son cristianos. Ya dejaron la Biblia ahí guardada, ya se olvidaron de la palabra del domingo. Y Dios, hermanos, quiere que vayamos más allá, inclusive solamente de ir y dejar nuestros diezmos. Hay gente que a mí me dice, mira, yo voy a la iglesia los domingos y dejo mi diezmo. Y ya, pero hago bien, o sea, voy y dejo mi diezmo. Hermano, pero Dios quiere que vayamos mucho más allá. Dice que si permanecemos en su palabra, entonces seremos verdaderamente sus discípulos. Es decir, cuando sales a tu trabajo, cuando estás en tu casa, en todo lugar donde tú estás, no te puedes olvidar de la palabra de Dios. Cuando tengas la oportunidad de predicarle a alguno de tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a tus amigos, hazlo. Porque tú ya traes la palabra en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra de Dios, pero muchas veces no la queremos hablar. Muchas veces no queremos decirle a la gente, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No, muchas veces nos olvidamos de la palabra de Dios, de los versículos de la Biblia. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros permanezcamos en su palabra. Dios nos habla cuando estamos a punto de hacer cosas malas y Dios nos dice, no hagas esto, permanece en mi palabra. Cuando nos enfermamos, permanezcamos en su palabra. Hablemos con fe. Cuando estamos en problemas y viene el desánimo y decimos, es que Dios no está conmigo. No, Dios no quiere que nosotros pensemos así. Pensemos que Dios está con nosotros. Es como dice Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, vengamos a la palabra las 24 horas si se puede. A la palabra, que toda nuestra vida, que toda nuestra boca, que todas nuestras acciones vayan conforme a la palabra de Dios para ser verdaderamente sus discípulos. Dice el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Antes éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, y él nos hacía como quería. Una hermana me decía, pastor, yo me fui al mundo y Satanás me dio una zarandeada. Sí, cuando nosotros nos vamos al mundo, cuando dejamos la verdad a un lado, vamos a caer en las drogas, en el alcohol, en la fornicación, en el adulterio. Nuestro matrimonio se va a destruir, vamos a perder el trabajo, nos va a ir mal en todas las cosas que hagamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios, porque preferimos seguir la mentira. Y entonces, versículo 33, le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Esos judíos decían,
Jamás hemos sido esclavos de nadie. Y yo no estoy tan seguro de que no hayan sido esclavos de nadie. Fueron esclavos en Egipto. Hablaban mentira. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Qué fuerte está esto, hermanos. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Versículo 35. El esclavo queda en casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Recuerda, la paga del pecado es muerte. El pecado es separación. Primeramente viene la separación física, la muerte física, pero después viene la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la separación definitiva entre nosotros y Dios. Es cuando las personas mueren. Y si nunca le entregaron su vida a Jesús, si le rechazaron, entonces se van al infierno, al lago que arde con fuego. Pero si le entregaron su vida a Jesucristo, se van al cielo. Y aquí lo dice bien claro. El esclavo no queda en casa para siempre. El esclavo no va a heredar la vida eterna. El esclavo, ¿quién es el esclavo? El que permanece en pecado. Aquí lo dice la Escritura. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mucha gente dice, Armando, es que yo no puedo dejar de tomar. Pues pídele perdón a Dios por tus pecados. Armando, es que yo no puedo dejar esta relación. Yo no puedo salir de esa relación. Llevo tantos años. Tengo una relación tóxica con una persona. Pídele perdón a Dios por el pecado. Nosotros sabemos cuando andamos en pecado. Dice aquí la Escritura, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por eso no puede salir. Y un pecado, hermano, nos lleva a otros pecados. La mentira. Y así empezamos empezamos una secuencia para esconder nuestros pecados, el ocultarlos. Empezamos a hacer una serie de cosas y vamos cayendo cada vez más profundo y más profundo y más profundo hasta el momento en que sentimos que ya no podemos salir. Entonces dice el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pidámosle a Dios con todo nuestro corazón, Señor, yo quiero ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sí, Señor Jesús, tú viniste a este mundo a traer libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos. Tú dijiste, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y el único que te puede librar, el único que te puede rescatar de la situación en la que estás, se llama Jesucristo. Jesucristo puede salvar tu matrimonio. Jesucristo puede salvar a tus hijos. Jesucristo puede salvar tu familia. Puedes recuperar la universidad. Puedes salir adelante en Jesús. Si Él nos libertare, seremos verdaderamente libres. Aleluya. Aunque, y no lo recalca, porque no somos esclavos, ciertamente. Podemos salir a las calles con libertad y nadie nos va a reprimir. Podemos salir inclusive con la Biblia y no nos van a llevar a una cárcel como en China o en otras partes de Asia. Somos verdaderamente, somos libres, por decirlo así, pero si estamos en pecado, no somos verdaderamente libres. Versículo 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús les decía a los judíos, ustedes procuran matarme. Si fueran descendientes de Abraham, no procurarían matarme. Dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Muchas veces estamos tan llenos de tantas cosas, tantas relaciones con el mundo,
tantos compromisos con el mundo, que la palabra de Dios no haya cabida en nuestros corazones. Porque muchas veces tenemos negocios que no le agradan a Dios. Tenemos codicia, tenemos envidia. Muchas veces nuestros planes no van conforme a la voluntad de Dios. Como aquel joven rico que Jesús le dijo que vendiera todo lo que tenía y se lo diera a los pobres. Y entonces dice que él se fue triste por su camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no halló cabida en su corazón. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueres hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los judíos, hermanos, no entendían las palabras de Jesús. Los judíos tenían una religión, no tenían una relación con Dios, no conocían las escrituras tampoco. Ignoraban muchísimas cosas. Y Jesús les habla palabras muy fuertes. Les dice: ustedes son hijos de vuestro padre. Sí, de vuestro padre, el diablo. Por eso queréis matarme, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hermanos, el Señor Jesús confronta a estos judíos que se decían ser hijos de Dios. Esta palabra pudiera molestarnos a algunos de nosotros, que nos dijeran: sí, si tú estás en adulterio, o tú estás en fornicación, o si tú estás diciendo mentiras, entonces eres hijos del diablo. Realmente estas palabras nos confrontan. Porque en verdad queremos ser hijos de Dios y no queremos agradar no queremos agradar al diablo. Y si no queremos agradar al diablo, entonces debemos de dejar de pecar, dejar de decir mentiras, de dejar de hacer lo malo, y necesitamos comprometernos con Dios, hacer los deseos de nuestro Padre Jesucristo, caminar en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, entregarnos a Él, entregarle nuestra vida. Y estas cosas que el Señor Jesús les hablaba a los judíos realmente les enojaban mucho, porque ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les decía: sí, si ustedes son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham, pero no, ustedes procuran matarme. ¿Saben? Muchas veces tenemos pecados ocultos, situaciones que nosotros consentimos en nosotros y que decimos: bueno, es que pues la carne es débil. El pecado es pecado y no se le puede llamar de otra manera, y no podemos consentir lo malo en nosotros. Cada vez que nosotros actuamos en pecado, el Señor Jesús nos dice: los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Cada vez que nosotros, conociendo la palabra de Dios, y actuamos en desobediencia, entonces estamos agradando al diablo. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?
¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Es importante, hermanos, que pidamos perdón a Dios por lo malo que hay en nosotros, de todo nuestro corazón. Decirle, Señor Jesús, si hay cosas que necesito cambiar, Dios, revélamelas. Ayúdame, Señor, a arrepentirme de todo corazón. Yo no quiero regresar atrás. Yo no quiero regresar al mundo. Yo no quiero regresar a lo malo. Si hay alguna situación que necesita romper, hazlo ahora. Rompe con el mundo, rompe con el diablo, rompe con el pecado. Y entonces se te van a caer como esas vendas de los ojos, y entonces vas a poder ver, tus oídos se van a abrir, y entonces no nos va a pasar como a estos judíos que Jesús les decía, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Muchas veces no entendemos las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en santidad con Jesús. Pero cuando nosotros nos humillamos y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de todos nuestros pecados, y nos volvemos a Jesús, hermanos, entonces seremos verdaderamente libres, como dice la Biblia en Mateo 8, en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Cuando tú te das cuenta de tu condición de pecado, cuando te das cuenta de que realmente necesitas un Salvador, de que realmente necesitamos un Salvador, que solos no podemos, que has batallado tanto tiempo con el tabaquismo. ¿Por qué? Porque aún no has conocido la verdad. Pero en el momento en que te humillas a Jesús y le clamas a Él y le dices, ya no puedo con este vicio, con este mal hábito, con este pecado. Porque sí, fumar es pecado. Es que la Biblia no dice que fumar es pecado. Pues la Biblia dice que aquel que destruya el cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Versículo 45. Y a mí, porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Qué fuerte, hermanos, esto que el Señor Jesús les hablaba a los judíos. Versículo 48. Preexistencia de Cristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Qué fuerte, hermanos. Le decían a Jesús que él tenía demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los judíos decían a Jesús, tú tienes demonio. Pero él honraba a su padre. Los judíos deshonraban a Jesús. Dice, yo no busco mi gloria. Hay quien la busca. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nos está recalcando aquí el Señor Jesús continuamente. Continuamente, hermanos. Que si nosotros guardamos su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Ahora nos vuelve a decir, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Un día todos nosotros vamos a morir. Un día todos los que estamos aquí nos vamos a ir. Unos antes y otros después. Pero dice el Señor que si nosotros guardamos su palabra, nunca veremos muerte. Resucitaremos como Él resucitó a la vida eterna. Qué glorioso, hermano. A estos judíos que el Señor Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Sabe? Satanás va a ser arrojado al lago que arde con fuego. Los demonios y el falso profeta, el anticristo. Y todos aquellos que
todos aquellos que hacen los deseos de su padre el diablo. Pero el Señor nos dice, pero si nosotros guardamos su palabra, nunca veremos muerte. Gloria a Dios, hermano, por esto. Nos deleitamos en la palabra de Dios. Nos gozamos escudriñando la Escritura. Nos gozamos, hermano, siendo hacedores de su palabra. Dios ha transformado nuestras vidas. Sigue diciendo, entonces los judíos le dijeron, Juan 8:52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por en medio de ellos, y se fue. El subtítulo aquí es la preexistencia de Cristo. Jesús dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Yo soy antes que Abraham. Ustedes ponen su confianza en Abraham, pero pongan su confianza en alguien mayor que Abraham. Abraham es terrenal. Abraham es de la tierra. Todo lo terrenal, hermanos, es corruptible, tiende a podrirse. Pero lo que viene del cielo, hermanos, es incorruptible. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es importante, hermanos. Jesús entendía quién era. Jesús sabía que Él era Dios. ¿Tú quién eres? Tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Tú ya no puedes pecar porque tú ya no eres de este mundo. Tú eres del cielo. Ahora somos de una nueva naturaleza. Somos nacidos de Dios. Somos renacidos de una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Tú ya no eres terrenal. Tú ya no eres de este mundo. Tú eres del cielo. Es importante que entendamos esto. Ya no somos del mundo. Estábamos en el mundo, pero Jesucristo nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Dios te ha llamado para cosas grandes y poderosas, para que lleves y prediques su palabra. Y el Señor Jesús nos advierte que no caigamos en la religiosidad de esos judíos, que creían en Dios, sí, pero no permanecían en su palabra. Defendían su religión, inclusive para llevarla hasta el borde de la muerte. Mas no conocían a Jesús, no tenían una comunión con Dios, no conocían al Creador de la vida y de todas las cosas. Tenían a Dios mismo ahí con ellos, al yo soy, al gran yo soy. Cuando Moisés le dice a Dios, si ellos me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Diles, el yo soy te envía, le respondió el Señor. O sea, el Dios Todopoderoso. Aquí Jesús está diciendo, yo soy. Yo soy. Nos dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Antes que Abraham fuese, yo soy, nos dice otra vez. Tú eres nacido, recuerda, de una simiente incorruptible por la palabra de Dios.
Tú ya no puedes pecar porque eres nueva criatura. Cree esto, créelo. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y te bendigo. Gracias por tu enseñanza. Nos deleitamos en conocerte, Dios. Nos deleitamos, Padre, en ser obedientes a ti y en llevar tu palabra, Dios. En ser hacedores y en ser verdaderamente tus discípulos. Te agradecemos, Señor, que nos has sacado del mundo, Dios. Padre, te agradecemos, Padre, que has transformado nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.